Bueno, la historia, yo creo que la carrera de historia reviste muchísima importancia desde la perspectiva de que nosotros analizamos el pasado o las acciones sociales del pasado desde el presente, ¿no? Dentro de esa idea de tratar de entender el pasado, pues lo primero que tenemos que aprender los historiadores es entender precisamente el suelo donde estamos pisando, pues que es la actualidad. Yo creo que si no estamos bien adentrados en el conocimiento de la actualidad, no vamos a poder entender el pasado. La dualidad del pasado-presente son muy importantes en nuestro conocimiento como historiadores. Y dentro de esa perspectiva del siglo XXI, que estamos hablando de unas sociedades complejas, yo creo que el historiador es un elemento que aporta un análisis más integral dentro de la perspectiva del análisis del pasado para poder entender precisamente los grandes problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas, ¿no? Bien, yo considero que muchos de los problemas que estamos viviendo en el presente en México y en el mundo no pueden explicarse solamente como acontecimientos recientes, sino que todos estos procesos hunden sus raíces en procesos de mayor alcance, de larga duración, y que esa es la labor del historiador, ¿no? Recorrer esa memoria histórica, recorrer ese pasado con el fin de entender las causas, las razones que son como las condicionantes para que logremos articular también y entender este presente que estamos viviendo. Y yo creo que un principio básico del ejercicio del historiador es ese, asumirse él mismo como un sujeto del propio proceso histórico que está viviendo, y ese rescate hacia el pasado o ese rescate de la memoria histórica solamente encuentra o tiene impacto en la medida en que lo situemos en un tiempo presente, ¿no? Entonces, es obvio que el historiador no trabaja en el pasado por sí, como un pasatiempo o como un ocio, sino como una necesidad de construir conocimiento que nos ayude a entender pues, las complejas realidades del presente. Un historiador puede trabajar en la docencia, puede desempeñarse también como investigador en algún centro universitario, centros de investigación como el CIDE, puede trabajar también en empresas en donde se desarrollen proyectos interdisciplinarios en los que tomen en cuenta la labor del historiador que pueda transmitir un panorama general de la realidad que se vive en este mundo. Un historiador recientemente fallecido, Joseph Fontana, dijo una frase muy nítida en el último libro que escribió, y dice: la historia debe servir, debe ayudar para que la gente piense. La historia debe de ayudar a la gente a pensar. Y justo esa frase a mí me mueve mucho, porque el mundo necesita exactamente eso hoy. La historia puede contribuir a formar personas que sean reflexivas, que puedan entender su presente y comprenderlo desde el pasado de manera crítica. Así, realmente con base en eso puede participar y puede ayudar a vislumbrar futuros deseables. Esto no sucede por arte de magia, no es nada más la investigación histórica rigurosa que conlleve a tener personas críticas. Es esto que a mí me apasiona, que es la enseñanza de la historia. A través de la enseñanza de la historia, a través de la difusión de la historia, es que podemos generar estas personas. Y esto es lo que a mí me ha llevado a dedicarme a la historia.
porque he visto aquí en la licenciatura en Historia cómo nuestros alumnos se van transformando en personas críticas que comprenden el presente, lo analizan y a partir de ahí pueden generar propuestas imperativas para este mundo y para nuestro Querétaro y para el México de hoy. Nuestra disciplina aparentemente trata sobre procesos ya finalizados, sobre cosas que ya quedaron atrás en el tiempo. No es así. Nuestra disciplina, la historia, es una ciencia actual con base en las necesidades de este momento, en el aquí y el ahora. Averiguamos qué soluciones le dieran a problemáticas análogas nuestros antepasados. Ahorita que estamos viviendo una corrupción hasta para nuestro medio muy notable, cómo se trató en la Grecia clásica la corrupción, cuáles fueron las soluciones que encontraron los romanos en contra de ella, después los españoles, cuáles eran las medidas que tomaban nuestros abuelos indígenas al respecto. Pero no es una colección de cosas antiguas sin ton ni son. Es elegir una problemática que nos esté acicateando fuerte y ver qué cosas hicieron en el pasado para superar tal o cual problemática. Bueno, en términos generales existe todavía un gran desconocimiento en torno a en qué se pueden ocupar los historiadores o cuál es el trabajo que pueden desempeñar. Yo me imagino que a la mayoría de nuestros candidatos en algún momento les habrán dicho que para qué sirve la historia o de qué van a vivir como historiadores. Bueno, en ese sentido yo les puedo aportar también mucho con base en mi experiencia personal que el historiador no tiene nada más un ámbito de trabajo. No todos los historiadores tenemos que ser exclusivamente profesores, aunque es una tarea que también por la misma naturaleza de la historia pues nos compete y también nos llena mucho, pero hay muchos otros campos. Está el campo de la investigación, obviamente, de la escritura de la historia, pero también está todo el área de patrimonio, que es un área que últimamente está ofreciendo un campo muy vasto de trabajo, porque somos muy necesarios en los museos, somos muy necesarios en las oficinas gubernamentales que se dedican a la protección del patrimonio, aportando nuestro conocimiento de los edificios que se catalogan, de los sitios históricos que se estudian, y también podemos ser incluso hasta directores de instituciones de cultura, porque tenemos un bagaje que nos lo permite. Entonces, pues las opciones de los historiadores como futuros trabajadores en este país es muy amplia. Yo considero que es primordial estudiar historia, ya sea que la estudies como carrera o que la estudies como autodidacta, pero es la única manera de entender este mundo revuelto en donde ya cambiaron todas las fronteras. Ahora estamos peleando contra un enemigo invisible, por lo menos saber quién es el enemigo invisible, afianzar más la identidad, porque eso lo necesitamos a gritos, ¿sí? Para que eso al mismo tiempo retire el terrorismo y el crimen organizado. Además te voy a decir otra cosa. ¿Por qué estudiar historia? Porque te encanta, sencillamente porque te encanta. Y la vida de profesor es fantástica. Yo que tengo más de 50 años ya de profesor, volvería a empezar y sería profesora de historia igual. Porque es encantador vivir en esta torre de marfil. Hola, soy Patricia Pérez Munguía. Mi formación como historiadora pues está íntegramente relacionada con la historia, porque hice licenciatura
2 maestrías y un doctorado en historia. ¿Y qué es la historia o para qué estudiar historia? Es una disciplina que nos abre mucho el pensamiento crítico, no en el pasado, como muchas veces se nos ha enseñado que la historia es el pasado, sino que es la crítica de la historia, se concentra en el estudio de los hombres en el tiempo. Y esto pues nos abre demasiada reflexión crítica hacia el presente también, en una relación con el pasado, es una relación intrínseca y dialéctica también. Y en este sentido es que la licenciatura en historia pues nos abre las posibilidades de análisis de esta construcción del pensamiento crítico. Creo que muchos dicen que son historiadores, pero no tienen la formación académica de historiador. La diferencia entre todos los demás que dicen que escriben historia y la gente que se forma dentro de la licenciatura en historia, pues es el análisis crítico, la construcción del pasado a través de fuentes, pero siempre dándoles una interpretación, un análisis, un estudio diplomático, una serie de elementos que son académicos y que fuera de una licenciatura en historia no se obtienen. De manera autodidacta, pues tendrán alguna fracción de ese tipo de conocimientos, pero en la licenciatura se dan de manera íntegra. Todos y cada uno de estos aspectos se agregan. Una gran variedad de opciones que puede tener un historiador para trabajar. Una, que es la que más conocemos, es la de docencia. Puede ser maestro de diferentes niveles, desde secundaria, preparatoria, profesional. Otra es que, por ejemplo, puede trabajar en un museo, puede diseñar exposiciones, puede investigar las colecciones, puede ser guía de turistas, puede trabajar, por ejemplo, haciendo proyectos culturales, y lo que él sabe de historia le va a ayudar a fortalecer con esa investigación diversos trabajos en el ámbito cultural. El ámbito cultural es un ámbito abierto para los historiadores. Sí, esta pregunta de ¿para qué estudiar historia en el siglo XXI? Creo que en realidad nos lleva a preguntarnos cómo se ha estudiado historia en diferentes momentos, no solamente en el siglo XXI. Y de ahí podríamos decir, bueno, qué nuevos elementos o qué aportes abre la situación actual de lo que se estudia bajo esta disciplina que llamamos historia. No voy a hacer ahí toda una recapitulación, pero bueno, en muchas épocas el estudio de la historia ha servido sobre todo para justificar el poder. Y en buena medida era un poco la revalidación, la legitimación de ciertas figuras del poder público que justamente reconocían o se les daba un papel predominante frente al resto del común, que aparecía en un segundo plano o desaparecían prácticamente de escena. En la actualidad yo creo que abre otro tipo de dimensiones, no es un fenómeno solo del XXI, es un fenómeno que viene desde tiempo anterior, en el que se dimensionan no solamente a los personajes, llamémosle, significativos desde el punto de vista del poder, sino también se estudian los procesos bajo los cuales se están formando diferentes etapas, diferentes condiciones, aspectos relativos a la vida no solo familiar, a la vida productiva, económica, etc. Y toma en cuenta también los personajes y las situaciones que otras épocas no tomaban en cuenta. Esto que hoy llamamos estudios de vida cotidiana, esto que llamamos historia de las instituciones, lo que serían los procesos de historia económica, nos abren un conjunto de perspectivas en la que pues ahora uno se puede situar bajo una variante bastante extensa de posibilidades en relación a lo que le interesa estudiar.